Bueno, anoche me encontré con esta escritura, segunda de Crónicas, y en el capítulo 22 y 23, que dice que Atalía, la madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque era hermana de Ocosías, de delante de Atalías, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el patio. Bueno, quiero decirles Atalía era la esposa del rey. Y cuando murió Ocosías, entonces ella lo que hizo fue matar a todos los hijos del rey, la descendencia real, para quedarse con el trono. Y ese es un espíritu que opera en las iglesias, entre el pueblo de Dios, del que tenemos que estar muy atentos. Los que quieren acabar con el sacerdocio, en este caso. A poder quitarlo. Cuando Pablo dice, yo sé que voy a ser quitado, pero se levantarán entonces muchos de entre vosotros y van a querer arrasar y van a querer confundir, ¿no? O sea que hay un espíritu inmundo que pues aquí para el caso yo lo llamo el espíritu de Atalía, que se levanta contra el plan de Dios, contra el rey, porque es que ese era el plan de Dios. En los días de Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, eso es demonios para destruir el plan de Dios, la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que no solamente van a entrar lobos rapaces, o iban a entrar lobos rapaces, que no tienen misericordia para perdonar al rebaño, pero también dentro de los mismos nuestros, hombres que son perversos, buscando arrastrar a los discípulos, porque caminaban bien y de pronto vino alguien y dice el apóstol Pablo, ojalá se mutile ese alguien que quiere sacarlos. Y acá él les está advirtiendo ya, porque no va a estar Pablo, porque sabía que iba a ser llevado encadenado. Entonces le está advirtiendo porque se levantarán, y aún de ellos mismos, perversos, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Así que vamos a ver como el espíritu inmundo de Atalía. Una vez se muere el esposo, queda el hijo del rey, pero una vez se muere el hijo, es que ella mata a todos sus nietos para quedarse con el reinado. Pero hay una unción sacerdotal como la de Joiada y su esposa que protegen a ese rey para que el plan de Dios se cumpla. Y a los 6 años llama a los soldados, a los sacerdotes, y les muestra al niño y crea 3 grupos de protección que están todo el tiempo, unos al lado del rey, del niño, otros en el templo, pero los tiene a todos guardando el plan de Dios. Yo creo que tenemos que levantarnos todos, viendo ese espíritu inmundo que se ha querido levantar y que ha afligido a los creyentes, que tenemos que levantar muros de protección, ¿no? Muros de protección, cuidando el plan de Dios. Era un niño, aquí era un niño de 6 años, o de 7 años, pero había que protegerlo. ¿Por qué había que proteger a un niño de 7 años con todo un ejército? Porque era el plan de Dios. Nosotros protegemos para que se cumpla el propósito de Dios. Porque por ahí, al matar a este niño, el plan de Dios es que a través de esta descendencia que era la de David, vendría el Cristo. Son demonios anticristos en nuestros días, y el apóstol Juan advierte de demonios anticristo. Es decir, que se oponen a lo que el Señor hace, que en vez de recoger, desparraman. Llaman a los nuestros para desmotivarlos. ¿Están recogiendo? No, están desparramando. Tratan de desacreditar, no sé, la iglesia, el pastor, cualquier cosa, la ofrenda, pero lo único que quieren es desbaratar. Ellos no están recogiendo, ellos están esparciendo. Y darán cuentas a Dios, son absolutamente responsables delante de Dios. Pero a nosotros, que no podemos dar cuentas por ellos, ni
Y lo que ellos hacen, ellos darán su cuenta a nosotros se nos manda cuidar. Y hablo a toda la iglesia, hablo a todo el liderazgo, al ministerio del liderazgo, hablo a los profesores, hablo a los mismos niños del colegio, a los jóvenes. Hay que proteger. Si entra ese espíritu inmundo, nosotros tenemos la unción de Joiada, proteger. La unción de Josabet, proteger. Ella vio que mataban a todos, ella proteger a todos, pero tomó a uno y lo escondió para que el plan se cumpliera. Contra esos espíritus anticristos, que parecieran muy buenos, pero son anticristos, hay que velar contra ellos. Hay que estar atentos. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero la unción que vosotros recibiste del Santo les enseña todas las cosas. Uno por el Espíritu sabe que está en lo correcto, sabe que que el Espíritu de Dios está ahí, sabe que las ofrendas le han abierto puertas gigantescas. Y ya lo que se opone es anticristo. Entonces, a velar. Los grupos los puso para que cuidaran a uno en el tiempo de reposo. Puso porteros con los sacerdotes y los levitas, protegiendo el liderazgo, ¿no? Y la otra tercera parte, a la puerta del cimiento. ¿No les parece tremendo que Dios ponga ese nombre? Que pusieran a velar la puerta del cimiento, o sea, del fundamento de nuestros principios, de la escritura. Entonces eso creo que le corresponde más al ministerio. Y también en este caso a los que enseñan en las escuelas, es fundamento. La bendición es plan de Dios. No se dejen arrancar esto. Esto hace 13 años el Señor nos lo mostró, cuando cumplíamos 12 años de iglesia. Ahí Dios nos lo mostró, abrió nuestros ojos, y a pesar de lo que nos costaría, teníamos que hacerlo. Eso no piensen es que había un interés detrás, porque como es ofrenda, pues hay un interés detrás de la iglesia, de las iglesias. No. Eso es fácil acusar, es fácil condenar. Es como cuando están las sanidades. Claro, hay un interés para traerse a la gente. Si a un curita en televisión, es que les ofrecen, van a prosperar, les ofrecen que los van a sanar. Y dice, y lo peor de todo es que les cumplen. Pues claro, no es que si Dios promete, Dios cumple. Dios promete, Dios cumple. Así que vamos a proteger el cimiento. Vamos a proteger el cimiento. Eso es lo que vamos a pedir el ministerio protegiendo el cimiento, todos protegiendo la iglesia, y para eso está ahí también la oración. Guardémonos y guardemos lo que Dios nos ha dado, el propósito de Dios. Es un avivamiento. La misión, proteger el propósito de Dios ahí. Nosotros vamos a ser guardianes, ¿sí? Guardianes de ese muro, del cimiento, del sacerdocio y de las ovejas, y el plan de Dios. Entonces vamos a velar cuidando el plan de Dios. Dios ha dicho que nos entrega un avivamiento, pero les digo, es un bebé como ese niño de 7 años, pero nos toca protegerlo, que se cumpla el plan de Dios. Cuando esté maduro, le entregaron el reino, y esto fue un tiempo tremendo, porque Dios hizo cosas tremendas con este rey, Joás. Amén. Bueno, listo, entonces los dejo ahí en oración. Dios me los bendiga.